Bueno, Alejandro, muchas gracias por esta entrevista, por estas conversaciones además, porque un poco la idea de todo esto que estamos haciendo con esas entrevistas es valorar otra vez la palabra que a veces se desvalora tanto y a veces se aniquila. Estamos en tiempos de palabras aniquiladas o de no palabras, tiempos a veces de retorno a la guerra, y detrás de eso pues hay una cantidad de reflexiones extraordinarias. Entonces hoy tenemos a Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria es ingeniero civil, economista, tanto magíster como su doctorado también fue en economía, exministro de salud, exministro de educación, exrector de la Universidad de los Andes, exdocente universitario. Mucho ex en esa biografía, ¿no? Escritor, pero lo más importante, y a ese punto que quería llegar, Alejandro Gaviria es un humanista. Y queremos hablar hoy de humanismo. Esta entrevista es sobre Alejandro Gaviria y sobre el humanismo. Entonces vamos a empezar preguntando qué es el humanismo y cuál es la vigencia del humanismo en este tiempo difícil que vivimos. Jairo, primero muchas gracias, ¿no? Difícil definirlo, pero yo quiero volver donde la palabra nace. Esta historia me la encontré escribiendo un libro reciente sobre Stefan Zweig, que nace en el siglo XVI en Europa, en medio de las guerras religiosas. Y el humanismo nace como una lucha contra el fanatismo. Erasmo de Rotterdam, está en la biografía de Stefan Zweig, tratando de tender puentes. Hoy en día es difícil decirlo así, esto está estigmatizado, pero como la sabiduría del camino del medio, la lucha contra el fanatismo y el recordar que los seres humanos de alguna manera somos hermanos, tenemos una misma raíz, ¿no? Hay cierta belleza además en esto porque leía recientemente pues, que de la Revolución Francesa tenemos tres grandes tradiciones y las tres de alguna forma dos de ellas se han desarrollado mucho y una se ha desarrollado poco, ¿no? Entonces la tradición de la libertad nos llevó hasta el punto de a veces un excesivo individualismo, la tradición de la igualdad que a veces asociamos con las tradiciones socialistas o a veces con las tradiciones marxistas, comunistas, pero la fraternidad, ¿no? Tuvo cierto caso. Nunca la desarrollamos hasta cierto punto y nunca encontramos ese deseado equilibrio entre republicanismo y democracia, que era la gran promesa, pues, por lo menos ideológica de la Revolución Francesa. Entonces casi que hay un ocaso de la fraternidad allí en esta idea inicial de que los seres humanos éramos hermanos. Esa fraternidad de los seres humanos me parece, Jairo, que está hecha de lado, pero es fundamental, por ejemplo, a la hora de pensar las salidas a la emergencia climática, porque somos hermanos en un sentido casi literal. Lo que hace uno afecta a todos los otros, y si queremos enfrentar exitosamente ese problema, yo creo que tenemos que considerarnos como una comunidad global. Y eso es difícil hoy en día, los problemas de acción colectiva a escala global, que son claves para resolver la emergencia o la crisis climática, implican ese tipo de pensamiento. Y yo siempre vi el humanismo como relacionado, a pesar de que ese no fue su origen, pero relacionado incluso a los problemas contemporáneos. Sin duda. Otras cosas porque si hubiera una forma de pensarlo como pensamiento evolutivo, aunque a veces pensar las cosas de una forma muy biologicista no es tan útil, pero lo pienso en términos de que este humanismo primigenio tenía en todo caso a esta idea antropocéntrica, ¿cierto?, del ser humano dominando la naturaleza, ¿cierto? Y eso sin duda lo ha cambiado, no solamente el cambio climático, sino entendernos en cierta humildad en relación con el medio ambiente, en relación con la tierra, etc. Sí, cuando yo hice un discurso, estábamos en pandemia, en la Universidad de los Andes, que se llamaba aquí, así creo que en defensa del humanismo, algunos grupos ambientalistas lo criticaron en esa dimensión, dijeron, no hay en ese discurso el humanismo, una especie de antropocentrismo de otra época. Y yo tomé esa crítica bien, diciendo, puede ser, pero yo creo que el humanismo no niega esa otra dimensión también, que es interesante. En esa época estaba yo empezando a leer los libros de Stefan Zweig para escribir el librito que escribí después sobre Stefan Zweig, su conexión con Colombia. Y él decía que a él le fascinaba ir a otras culturas y entenderlas por dentro y de alguna manera descubrir ese pensamiento común, esa idea de que en el fondo somos iguales, ¿no?
Ese universalismo que entre otras cosas es también... Sí, a veces yo lo humanista. pienso incluso desde un punto de vista de poeta melancólico, y es la vulgaridad del corazón humano, y lo bueno y lo malo es igual en todas partes, ¿no? Hay un tema que quisiera que recorriéramos y es cierta biografía del humanismo, ¿no? Y cierta biografía del humanista, pero no hablando en abstracto, sino ya en particular de su biografía, de su historia de vida. Usted termina naciendo en Chile por una casualidad, ha contado. ¿Cómo fueron sus primeros años, la infancia, la adolescencia? ¿Cuáles son los recuerdos que de alguna forma usted asocia con los valores que lo van a determinar después? Yo nací en Chile, no recuerdo nada, estuve allí 2 años. Mi papá había ido a estudiar, se ganó una beca de la Organización de Estados Americanos, estudié en la Universidad de Chile, recién casado con mi mamá. Llegamos a Medellín y mis primeros recuerdos son viviendo en Medellín, cerca al estadio. Un niño introvertido, le gustaba el fútbol también, con... ¿Hincha de qué equipo? Hincha del Club Atlético Nacional. Okay. En esa época vivíamos cerca del estadio, yo me acuerdo que oía los partidos por el radio y gritaban gol y se demoraba un poco más para llegar el eco de la celebración del estadio, recuerdo eso. Con una vida interior, o sea, muy en mi cuento también. No muy buen estudiante en primaria, después sí fui muy buen estudiante en bachillerato, Tranquilo, con una niñez feliz, sin muchos contratiempos, en una familia feliz en algún sentido, sin problemas, el mayor de 4 hermanos. Mi papá en esa época era profesor de la Universidad de Antioquia, después trabajó en una firma de consultoría, o sea, una familia de clase media acomodada, tranquila, sin grandes pretensiones, yendo todos en un Cinca 1204 de color azul a pasear a Santa Marta en unas travesías de muchas horas. Sí. Después viene la adolescencia, que fue un poco más compleja, más difícil, vivida en la Medellín de los años 80, de las bombas y la locura. Estudiando ingeniería, Jairo, sin mucha convicción. ¿Por qué? Porque me iba bien en matemáticas, porque de alguna manera yo veía la vida laboral, profesional, muy parecida a la de mi papá. O sea, una especie de estrechez de imaginación, podría decirlo de esa manera. Pero ahí esto se conecta con el humanismo. Algo me faltaba estudiando ingeniería, esa otra parte que yo empecé a cultivar de manera desordenada y personal, y es mi gusto por la literatura, por los libros, por leer, por ver el mundo de otra manera. Incluso yo di el discurso de grado cuando me gradué de ingeniero. Se perdió para siempre. Estaba escrito en uno de esos primeros procesadores de palabras ochentero por allá que se llamaba WordStar, ya difícil de ver, las letras muy características. Y era una defensa del humanismo. Era diciendo, en esta carrera que vimos, que aprendimos algunas técnicas particulares, específicas, faltó la reflexión sobre nuestro tiempo, sobre el cambio social, sobre la humanidad, sobre la experiencia humana. No gustó ese discurso, para nada. Alguien me dijo, incluso padres de familia, que no tenía nada bueno que decir. Pero me gustó eso, me gustó como poner el dedo en esa llaga de una educación incompleta. ¿Cuándo fue entonces el encuentro con el humanismo? ¿O el primer encuentro? ¿Fue con alguna lectura? ¿Fue con alguna experiencia vital? Yo empiezo a meterme en este cuento serio como a leer cuando estaba estudiando mi doctorado en economía, buscando como un equilibrio. Me gustaba a veces salir, ir a la biblioteca o a la librería de la universidad y empezar a leer poesía y a meterme en ese cuento. Ok, pero digamos, para este discurso de la universidad, el discurso de ingeniería, ¿esa inquietud de dónde venía? ¿La inquietud ya humanista, ya política de alguna forma? Ya política de alguna forma. No, yo creo que venía mi papá. Venía de la biblioteca que la estaba rodeada de mi casa. Venía de una persona que mencioné hace poquito en un podcast, un amigo de mi papá, que era matemático, había estudiado un doctorado en economía en Berkeley, Juan Camilo Ochoa, que también nos traía noticias del mundo, ¿no? Como Melquiades. Yo me acuerdo que llegó a mi casa con un libro de un escritor que él acababa de descubrir, que nadie había leído, era Milán Kundera, y lo puso ahí, ¿no? Y tenía ese...
La insoportable levedad del ser. Exacto, el insoportable levedad del ser, que ese título decía, como para mí me tocaba una fibra, ¿no? Porque me tocaba una fibra que ese era más atrás, Jairo, y es cierto existencialismo, ¿no? Cierta idea de que casi todas las empresas humanas son vanas, esa idea del mito de Sísifo, ¿no? Que en el fondo nos levantamos todos los días a hacer algo que es rutinario y que va a desaparecer, ¿no? La finitud, o como la queramos llamar. Esa idea ha estado, yo no sé en qué momento me llegó, pero estuvo desde muy chiquito, desde que tenía 8 o 9 años, esa idea, ¿no? De la muerte acechando, ¿no? De que nos vamos muriendo todos los días. Y sin embargo seguir cargando la piedra. Exacto. Y que sin embargo podemos imaginarnos a Sísifo feliz, que a pesar de todo hay algo que vale la pena en la vida, ¿no? A pesar de todo. A pesar de la inexistencia de recompensas divinas o de un más allá. Es una belleza porque además Kundera tiene un libro que si mal no estoy se llama el libro del olvido, o el libro de la memoria y el olvido, que empieza con una frase que es brutal y es tremenda. Además él la pone en boca de un dictador, que eso me parece una locura. Dice, la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Y es una suerte de Sísifo alrededor de la búsqueda de la verdad. Ese es el libro de la risa y el olvido. El libro de la risa y el olvido. Me acuerdo haberlo leído por la misma época, ¿no? Nos presentó a Milán Kundera. Y yo, inseguro en esa época al leer, ¿no? Como yo vivía en el mundo de la ingeniería, leía esos libros, Jairo, y pensaba, ¿será que estoy entendiendo lo que aquí dicen? Tenía todavía esa inseguridad del lector que fui dejando atrás con el tiempo. Pero sí, vino de allá, de mis años de universidad. Después vine a estudiar economía de manera más o menos casual. Y yo encontré en la economía un equilibrio, porque la economía ya tenía una reflexión sobre el cambio social, sobre los problemas contemporáneos. Tenía la técnica, que para mí fue fácil de aprender, porque tenía la formación matemática, la econometría, y siempre me fui bien en eso. Y después me fui a estudiar en la Universidad de California, San Diego, queriendo ser un econometrista puro, porque esa era la universidad que era el epicentro de la serie de tiempo, que era la técnica econométrica de ese momento. Era lo que estaba de moda. No, estaba de moda, estaba de moda. Yo me fui a eso, y como me pasó con la ingeniería, 1 año y medio después dije, yo quiero hacer otra cosa. Y encontré un profesor que me rescató de ese mundo. Y su mamá era costarricense, habitaba el mundo de la economía como no la habitan los economistas, de cierta crítica del capitalismo. Yo me acuerdo que alguna vez le fui a comentar alguno de esos premios Nobel de economía y me dijo, no, ese es el capitalismo dándose palmaditas en la espalda, me dijo así. Y con él empezó a hacer economía social, lo que llamaríamos economía social, o sea, preocuparme por los problemas sociales en lo micro, que esos fueron mis artículos de la tesis, uno sobre la violencia en Colombia, pero sobre todo otro sobre movilidad intergeneracional, la misma técnica, pero aplicada, ese microscopio aplicado a problemas sociales más concretos. Y esa fue mi trayectoria profesional después como economista. Cuando yo vengo de estudiar el doctorado y trabajo en FEDesarrollo como decano de la Facultad de Economía, era la economía social. Pobreza, desigualdad, movilidad intergeneracional, educación, salud, todos los temas de mercado laboral. De eso me ocupé por muchos años. ¿Hay algún momento en donde, digamos, durante esa experiencia como econometrista duro, se lo empieza a cuestionar? Es decir, epistemológicamente, ¿hay alguna idea que a esto le falta algo? De pronto aquí estoy anulando alguna perspectiva, no estoy viendo alguna cosa. Sí, yo empecé a tener dudas epistemológicas. ¿Sabe quién? Hubo un economista que yo leí en esa época, que se llamaba en esa época, después se cambió su nombre, Donald McCloskey, ahora se llama Deirdre McCloskey. Él escribió un libro que se llamaba Conocimiento y persuasión en la economía, que tenía esa mirada externa, y empecé a cuestionarme tanto el individualismo metodológico como ciertas técnicas que se habían convertido en un fin en sí mismo. O sea, yo ya había olvidado la curiosidad por el mundo y mi objetivo era el instrumento. Y cuando yo buscaba en qué ocupar mi tiempo, no buscaba un problema del mundo real, sino buscaba cómo afinar ese instrumento. Y eso es un problema de la economía
Y me empecé a preguntar esa seguridad epistemológica que tiene la economía para bien y para mal, hacia dónde me iba a llevar y ahí he quedado, ¿no? En ese pantanero he estado todo el tiempo. Que es bueno, es tener cierta distancia, pero tampoco me gusta, y esta frase me la encontré alguna vez, Jairo, de esa gente que critica la economía sin entenderla. Ese tránsito fácil de la ignorancia al revisionismo. O sea, si usted quiere pasar al revisionismo, tiene que dedicarse un tiempo a entender. Y a entenderlo desde adentro, ¿no? Yo creo que la mirada externa revisionista siempre me ha parecido facilista un poquito. Pero siempre tuve mis dudas metodológicas, pero también me gustaba el trabajo con los datos, ¿no? Mi vida por mucho tiempo fue llegar a la oficina, prender el paquete econométrico, mirar los datos, acariciarlos. Y yo, sí, una especie de científico social cuantitativo por muchos años. Hay, digamos, dentro de esta trayectoria por el mito de Sísifo, no todo el mundo experiencia la vida de esa forma, ¿no? Es decir, mucha gente se narra de forma coherente toda la vida. Así haya habido una cantidad de cambios y transformaciones, se narra como si su vida fuera perfectamente coherente. Sus decisiones, su nacimiento, etc. Y me refiero a coherencia en esta ausencia de la reflexión de que los tiempos lo cambian a uno, las ideas lo cambian a uno, la experiencia vital propia lo cambia. ¿Cuáles han sido los parteaguas o un parteaguas que usted recuerde de ese primer Alejandro joven humanista que se cuestiona la ingeniería? Primero, Jairo, yo he tenido una visión distinta, no de la coherencia, aunque sé que todos tenemos un relato de nuestra propia vida, y ese relato es importante como la vida misma, o muchas veces casi tan importante como la vida misma. Hace poquito leí una frase bonita de un escritor de ciencia ficción estadounidense que se llama Ted Chiang, que decía: todos construimos una historia patria de nosotros mismos. Y en esa historia patria de uno mismo la coherencia es importante. Yo no la he tenido del todo, porque me parece que es imposible y me parece que tiene poco que ver con el aprendizaje. En esa visión, para mí el azar es muy importante, contingencias, cosas que pasan, encuentros casuales, ¿no? Esta idea de que si nos devolviéramos 20 años y le pusiéramos play, nuestra vida pudo haber sido muy distintas. Esta idea del poeta, de las mil vidas que pude haber tenido, solo tuve una. Que me gusta contarla de esta manera. Hay una novela de Philip Roth que se llama Pastoral Americana, que tiene un momento que siempre me ha parecido emocionante. Reunión número 60 o 65 de los compañeros de colegio. O sea, 65, súmele a eso 17 años, ya tienen más de 80, ¿no? Y él llega y ve a sus compañeros y recuerda el día de su graduación de bachillerato. Y dice, las ilusiones que teníamos entonces, nuestras vidas estaban abiertas. Y él dice, esta fue la vida. Ya vivimos. Y le da una angustia existencial y se sale de la fiesta y empieza a escribir un discurso que era el que quiso pronunciar esa noche, pero no fue capaz de decirlo, porque la certeza de ya haber vivido. Y eso me acompañó a mí, Jairo, como tuve una vida, pero pude haber tenido muchas otras muy distintas. Parteaguas, cuando me vine a vivir a Bogotá, yo creo que eso me cambió bastante la vida, para bien, así lo siento, fue importante. Cuando decidí irme a estudiar a los Estados Unidos, eso también me cambió. ¿Por qué Bogotá? ¿Qué pasó en ese tránsito de Bogotá? Yo he contado esta historia varias veces. Pasó que mi papá de pronto se iba a venir a trabajar aquí, pero en el año 1989, por allá a mitad de año, yo estaba recién graduado de ingeniería y tuve un asalto en Medellín que me generó un estrés postraumático y yo ya no quería vivir más en Medellín. Estuve a punto de ser asesinado por robarme el carro. Y eso me hizo salir de Medellín. Y Bogotá era un lugar que yo veía como más abierto. Y desde ese momento respeto mucho a Bogotá, me parece como la ciudad de las oportunidades. Y dejé de vivir a la sombra de mi papá, que había sido un poco la vida ya. Eso me pareció como interesante. Para mí fue liberador llegar a Bogotá. Yo he tenido dudas siempre de los pasos profesionales. Cuando era subdirector de FEDesarrollo y me dijeron venga a trabajar en el DNP, mi primera intuición fue no, me quiero quedar aquí.
Cuando era decano de la Facultad de Economía, me llamó el presidente Santos y me dijo, quiero que sea ministro de Educación. Mi primera respuesta fue no. Después pensé, pues, vale la pena tomar riesgos. O sea, he tomado riesgos, pero he sido siempre reticente. Hay como una aversión al riesgo también grande en mi vida, una especie de dificultad a cambiar. O sea, yo me presento como liberal, pero tengo una partecita conservadora, ¿no? Como aversa al riesgo personal. Un sentido trágico del mundo, que también creo que tiene que ver con el humanismo, que incluye, Jairo, mis ideas del cambio social. Yo creo que hay equilibrios sociales que no son los mejores, subóptimos, pero que son precarios y que no es fácil llevarlos hacia equilibrios mejores. Entonces, que cuando uno va a hacer el cambio tiene que pensarlo bien. El second best del óptimo de Pareto. Sí, que las disyuntivas de los reformistas son complejas, mucho más complejas de las que imaginan ciertos sectores que se llaman progresistas. Hay un texto muy bello de una escritora norteamericana que no recuerdo el nombre ahora, pero el nombre del texto se llama Los que se alejan de Homelas. Es un cuento muy breve, sí. Es extraordinario. Y entonces, este cuento me impactó mucho. Son 3 paginitas. Y entonces, ¿qué es Homelas? Es una ciudad utópica, ¿cierto? Es una utopía bellísima en donde todo el mundo vive feliz, ¿cierto? Hay sonrisas por todos lados, la gente puede desarrollar sus deseos, en fin. Pero hay un secreto en el pueblo, es decir, la felicidad de todos depende de un hecho que es inmundo, que es insoportable. Muy bonito, ¿Sí? ¿no? Entonces muy el cuento te cuenta cuál es ese hecho, ¿cierto? Lo describe, nunca explica la relación, pero entonces los que se alejan de Homelas es, de alguna forma, los individuos que se alejan del mundo, ¿cierto? Que se alejan de esta versión hiperutópica del mundo porque saben que siempre está sostenida o que debajo hay algo insoportable, ¿cierto? Siempre toda idea, así la mayoría de justicia, la mayoría de utopía, está de alguna forma construida sobre algo insoportable. Es una cosa muy bella. Muy bonito, me parece. Muy bonito. Me hace pensar un poco y quería preguntar, digamos, los que hemos leído Hoy es Siempre Todavía, claramente lo que hay allí es una biografía de cambios, de reflexiones, es una biografía íntima del encuentro con la muerte, ¿cierto? ¿Cuáles han sido, sé que el cáncer fue uno, pero cuáles han sido como los momentos más, que usted diga, son más difíciles en su propia vida, fueron difíciles y de alguna forma le transformaron? Hoy Siempre Todavía es un libro que yo escribí sobre mi experiencia por el cáncer. Yo no sé por qué, Jairo, estos días he recordado un momento. Yo ya había sido diagnosticado con cáncer, era ministro de Salud. Solamente se lo había contado al presidente Santos. Había un consejo de ministros muy temprano en la mañana, lunes 7 de la mañana. Yo estaba ahí, nadie lo sabía, de mis compañeros de gabinete, excepto el presidente, que estaba 3 puestos hacia la derecha. Y yo pensando, ¿por qué me pasó esto, no? Como quien dice, este camino que viene, ¿no? Y era pensando en ese momento, bueno, ¿cómo voy a organizar mi muerte? Desconectado de esa reunión. Ese fue un momento muy difícil, entre otros, ¿no? Después vinieron otros más dramáticos, que es un choque séptico y la enfermedad y las náuseas. Pero recuerdo ese sobre todo, ¿no? Como apabullado por el mundo. Apabullado por la inminencia de lo que yo veía como la muerte. Muy complejo, ¿no? Muy complejo. Se me ha venido esa imagen recurrentemente estos días, no sé por qué. Fue tal vez el momento más difícil de la enfermedad. Ese y uno segundo cuando me dieron una noticia diciendo usted no solamente tiene cáncer, sino que es más grave de lo que habíamos pensado. Y yo empecé a mirar en internet todo el tipo de información y dije, esta vaina es muy berraca. Y estaba ahí mi hijo, entró a la habitación, mi esposa estaba ahí a un lado como organizando algo para acostarnos. Yo le dije a Tomás, te vas a quedar sin papá. Y él sale corriendo. Difícil también en ese momento, dramático, ¿no? Esos fueron momentos difíciles de la enfermedad. He tenido momentos difíciles también como funcionario, ¿no? Eso es donde siente uno que toda la opinión pública está encima, son apabullantes a veces. ¿Cuáles recuerda? Recuerdo el de este dilema de la joven que tenía cáncer, Camila Bovara. Lo recuerdo, he contado esa historia, no voy a aburrir a
nuestros televidentes con eso, porque bueno, era una joven que... Hay que hacer memoria porque además mucha gente que nos va a ver es gente muy joven que no lo recuerda, sí, que no lo recuerda. Bueno, esta fue una joven que tenía una leucemia muy grave, aguda. Aparentemente la EPS se le demoró a hacer el trasplante de médula que necesitaba. Ella pidió que se le hiciera un tratamiento en el exterior. La EPS, con no dinero público, sino con el dinero de la fundación, le pagó un tratamiento en el MD Anderson, que es un hospital en la ciudad de Houston, el gran centro mundial para el tratamiento de cáncer. Ese tratamiento tuvo éxito y ya se le pudo hacer el trasplante de médula. Ella pidió que se lo hicieran allá, pero el trasplante se podía hacer en unas condiciones similares aquí. Hubo un juez que obligó primero que se le hiciera el trasplante en el exterior. El ministerio responde y dice en su momento que eso es con recursos públicos y que no se puede hacer en el exterior. Se le hace en Medellín y muere. Y yo participé en ese debate público y pues todavía me llaman asesino todo el tiempo. Es muy difícil, fue un dilema ético y me dejó a mí una enseñanza, Jairo. Yo actué como debía, porque el tratamiento se daba en condiciones similares, valía 10 veces más en un tema que lo otro. Pero me di cuenta que estos debates de naturaleza ética hay que darlos en teoría. La pedagogía social tiene que hacerse no con un caso particular, y porque los argumentos utilitarios en el tema de la salud siempre van a ser despreciables. Entonces yo lo vi en un caso particular porque fue el que me tocó, pero no tenía como esa reflexión. Yo tenía la certidumbre que lo que estaba haciendo era lo correcto, pero no sabía cómo comunicarlo. Y ese fue un error de comunicaciones. Pero bueno, son cosas que van quedando. Otras enseñanzas, Jairo, es prepararse bien para los debates en el Congreso. Ser un profesor, eso me parecía interesante. En eso creo que lo hacía bien, llegar allá con pleno conocimiento de los temas y ver que el Congreso respeta eso, que los argumentos tienen un lugar en la política pública, fue para mí una lección importante. Después fue creer que ser un ministro y estar en debates de control político lo prepara uno para la vida electoral, cuando no. Son dos mundos completamente diferentes. El debate electoral es de otra naturaleza. Y es de una naturaleza tal, Jairo, que yo nunca me sentí completamente cómodo. Es difícil. El solo hecho de grabarse un video selfie, para mí eso fue difícil todo el tiempo. El participar de ese reality que es la política contemporánea, el tratar de llamar la atención a toda costa, ¿no? Es difícil la política hoy en día. Este mundo de las redes sociales, habitar las democracias mediatizadas del siglo XXI, hacerlos con autenticidad sin traicionarse a uno mismo, pero llamando la atención, porque pues, está uno compitiendo. Para eso no tengo la fórmula, ¿no? También me gustaba, y lo hacía con cierto desparpajo, lo que llamaba la difícil defensa de lo imperfecto. Es decir, mire, vamos a ir mejorando, esto toca así, y explicar eso, hacer una pedagogía obsesiva con ese tema. Me parecía chévere. ¿Cómo es la difícil pedagogía de lo imperfecto? Es entender que hay utopías regresivas, así la llamé en el último libro, que la búsqueda de lo perfecto puede llevarlo uno hacia atrás. Es lo que esta poeta polaca que me gusta leer, Wisława Szymborska, llama la idiotez de lo perfecto. Y es decir, el cambio social en la gran mayoría de los casos se hace buscando consensos, es incremental. Y tratar de conciliar, para mí aquí está como el dilema de la política contemporánea. Hay una impaciencia de la gente que uno tiene que entender. Hay una impaciencia de la gente porque hay grandes necesidades. Pero cómo generar espacios para ir avanzando al ritmo que toca, lo que yo llamo posibilismo, siendo al mismo tiempo empático y haciendo la pedagogía para conciliar dos cosas o dos demandas sociales que son aparentemente irreconciliables. Ahí veo yo un dilema de la política y me gustaba atender esos puentes, no siempre lo hacía con éxito, ¿no? El posibilismo y la respuesta y el entendimiento pleno de la impaciencia de las demandas colectivas, por ejemplo en salud o en educación. Porque usted ir a decirles a estudiantes que no tienen oportunidades, no, nos vamos a demorar 15 años para hacer esto, no tiene sentido, pero hacerlo en 2 años es imposible. ¿Cómo hacer esa pedagogía pública? Es un reto interesante, ¿no? Interesante.
es el reto de... No, aparte es el reto de las democracias contemporáneas. Es el reto de la democracia, no es otra cosa que eso, ¿no? Hablando sobre eso, 3 libros. Entonces tenemos Hoy es siempre todavía, ¿cierto? Tenemos Otro fin del mundo es posible y tenemos No espero hacer ese viaje. Y son 3 biografías en realidad, o sea, son 3 relatos biográficos de alguna forma, ¿cierto? Pero son 3 relatos biográficos distintos. O sea, uno nos habla de Huxley, el otro nos habla de Stefan Zweig y el otro pues es un retrato autobiográfico de un momento particular. Pero tengo la sensación de que ahí hay un lugar común, ¿cierto? Hay un lugar común humanista, además. ¿Cuál es el lugar común de esos 3 libros? Volviendo, tú me hiciste una pregunta ahora, Jairo, de ¿cuándo empezó el humanismo, no? Mi respuesta empezó desde esa época de la universidad, pero con el cáncer hubo también un punto definitivo, ¿no? Donde yo empecé a escribir distinto. Ya no era el que hacía el artículo económico, la columna sobre un tema de política pública, o incluso un ensayo más general. Yo había escrito un ensayo sobre Joseph Conrad en Colombia en el siglo XIX, pero es donde yo me solté como escritor y pude empezar a esa otra parte que era íntima, que era más privada, que hacía parte de mis conversaciones, pero que había estado alejada de mi vida profesional. Yo cuando empecé a escribir el libro sobre cáncer dije, me gusta hacer esto, ¿no? Me gusta escribir en otro tono, me gusta transmitir esa visión del mundo que yo creí que era más personal, que solamente le iba a compartir con mi familia y mis amigos. Y es contársela al mundo, contar esas historias. Y yo creo que en los 3 libros hay eso, ¿no? Pero si no hubiera escrito Hoy es siempre todavía, no habría tenido nunca la seguridad de escribir los otros 2. Ese libro me dio cierta seguridad. Hubo uno en la mitad que se llama Siquiera tenemos las palabras, que fue una preparación, porque fue una especie de... Yo quiero contarle al mundo unas partecitas de mi biblioteca que han marcado y que de alguna manera han definido la forma como pienso. Entonces hay esa especie de inventario comentado de libros que fueron importantes en mi formación política, porque este es un libro en el fondo de literatura y de política al mismo tiempo. Pero yo creo que hay ese hilo conductor, ¿no? Es soltarme y escribir sobre el mundo y mirar el mundo primero. Hoy es siempre todavía, a pesar de que es una autobiografía o yo cuento mi vida, la cuento a través de mis lecturas también. Y el libro pandémico, Otro fin del mundo es posible, es a través de Aldous Huxley, y el otro, El mundo post-pandémico, que llamo La época de locura, lo cuento a través de esa mirada de Stefan Zweig. Pero los 3 tienen ese hilo conductor, eso es mi mirada al mundo, pero siempre hay un filtro. Y el filtro son esos libritos que tengo detrás, esas lecturas que he hecho, esa forma idiosincrática de leer. Ni Aldous Huxley ni Stefan Zweig son mis escritores favoritos, no. Fueron los que yo escogí para contar una historia, o varias historias traslapadas, ¿no? Otro fin del mundo es un poco hippie, es pandémico, tiene mucho que ver con el encierro de esa época, con buscar esa mirada al mundo distinta. El otro es post-pandémico, es abrir los ojos y es percibir ese cambio de era, ¿no? La locura de la guerra, el futuro ominoso y la pregunta fundamental que tiene que ver con el inicio de esta charla: ¿qué hace el humanismo en una época de locura? Nos escondemos, como decía Michel de Montaigne, nos refugiamos en la biblioteca y esperemos que todo pase porque todo irá a pasar, o pasamos a la vanguardia. Y yo acababa de salir de la política cuando escribí ese libro y era difícil esconderme del mundo, ¿no? Y ahí está. Después vino el otro libro que ya es político, sobre mi paso por el gobierno de Petro. Alguien me dijo sobre ese último libro, Jairo, que lo que le gustaba del libro, alguien del gobierno, era que no era mala leche. Mucha gente lo ha visto o lo ha criticado sin leerlo como un libro mala leche. Yo no creo que lo sea, ¿no? Es un libro sobre 2 visiones de cambio que tratan de encontrarse y trágicamente no encuentran un lugar. ¿Por qué no encuentran un lugar? Hay muchas cosas. Yo creo que es en parte la psicología del presidente, cierta prevención, cierta idea de tuvimos desencuentros, pero no se deberían interpretar como deslealtades inmediatas. Por una falta de diálogo entre todos sobre qué era un gobierno pluralista y cómo lo teníamos que proteger de un lado y del otro. Nunca tuvimos una conversación seria de políticos que estaban trabajando juntos. Y debimos haber dicho,
¿sabe qué? Tenemos que conversar sobre cómo vamos a trabajar, porque va a haber desencuentros y tenemos que ser capaces de procesar esos desencuentros. Y después Jairo, lo va a decir honestamente, yo empecé a ver esas dos visiones del mundo como irreconciliables en ciertas dimensiones, como que era difícil ya trabajar. En educación, nuestras visiones, por ejemplo, de la educación superior comenzaron a ser polares, a separarse, y después vino la reforma a la salud y pasó lo que pasó. Pero bueno, aquí estamos. Yo quisiera, a ese tema de la política nacional vamos a volver más adelante, pero por ahora quisiera hablar sobre algo que sería muy chévere que englobara esa conversación sobre Colombia, y es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Estamos en una situación bien particular, ¿cierto? Por eso me parece que no espero hacer este viaje. No voy a decir que es un libro profético, pero sí es un libro que se adapta muy bien a este tiempo, porque es esa tristeza además que uno siente en ese Stefan Zweig, que ya se siente ajeno, que se siente lejos del mundo en el que habitó, que ya no puede finalizar sus libros, que tiene que huir, ¿cierto? De alguna forma. No sabemos si tranquilo o intranquilo, pero en todo caso sí con cierta desolación, ¿cierto? Sí, cierta devastación espiritual. Devastación espiritual. Y conversábamos algún día este tema, esta diferencia emocional que la sociedad europea sentía entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Incluso, bueno, en esta película de Sin Novedad en el Frente se muestra muy bien, o sea, el soldado iba a la guerra casi que con alegría, con todas las ganas de ir a luchar, y lo que cuenta, de hecho el mismo Zweig en muchos escritos, es que la emocionalidad europea queda devastada después de la Primera Guerra Mundial, y ya la gente cuando llega a la Segunda Guerra realmente no la quiere pelear, ¿cierto? Es decir, lo que ya domina el sentimiento en ese momento no es el heroísmo nacional ni nada parecido, sino es más bien la rabia de un lado, ¿cierto? Pero no es una guerra que quiera ser peleada, y ya, digamos, la humanidad está tan cansada porque tenía tan vivo el recuerdo de la primera, que la segunda ya no la quiere pelear y le toca pelearla. Y bueno, digamos, tal vez esa sea la enseñanza que nos permitió construir la época de multilateralismo, de paz relativa, entre todas las cosas que han pasado o que pasaron desde la segunda mitad del siglo XX. Pero en todo caso, digamos que este es un tiempo en donde pareciera que, claro, como no vivimos eso, ¿cierto? No nos tocó nada parecido, se nos olvida esa fuerza devastadora de la guerra, y hoy pareciera que estuviéramos entrando también en un ciclo en donde lo que estamos viendo en Gaza, lo que estamos viendo en Ucrania, se están reactivando los conflictos geopolíticos casi que en todo el mundo. El multilateralismo parece que como plato de segunda mesa, una cantidad de rupturas, o sea, síntomas de un tiempo que no es fácil. ¿Cómo lee usted el mundo hoy? Yo empecé a leer estos libros de Stefan Zweig para escribir, y tuve la misma sensación, Jairo, de que nuestra vida había sido muy diferente. Que esa primera mitad del siglo XX pasó de todo, ¿no? Y esa desaparición de Stefan Zweig del mundo de ayer, cuando él trataba de, en retrospectiva, entender lo que había pasado, como que no se daba cuenta. Él se suicidó en el año 1942. Él siempre creyó que su mundo, que él habitaba ese mundo de la cultura, quizás demasiado privilegiado, uno podría hacer una crítica social diciendo un mundo cerrado, pero era un mundo que él consideraba como perfecto, ¿no? Incluso el mundo, ahí podríamos llamarlo el humanismo, todo eso desaparece, y desaparece así, sin pensarlo, y él no puede resistirlo, y por eso se suicida. En parte uno podría decir que había una enfermedad psiquiátrica de base, pero su suicidio fue el hecho más dramático de la literatura del siglo XX, en mi opinión. Y cuando yo empiezo a leer El mundo de ayer, cuando leo su biografía de Montaigne, cuando leo su biografía de Erasmo de Rotterdam, cuando leo Castellio contra Calvino, es la anulación del espíritu humano por la guerra y por la locura. Y uno empieza, y hay retazos en esos libros, aquí y allá, que son de esta época. Y ese libro se iba a llamar Una época de locura, pero eso quedó como el subtítulo, que se llama La conexión de Stefan Zweig con Colombia y la locura de la guerra, porque la locura de la guerra está presente. Y uno lee en El mundo de ayer la descripción de lo que estaba ocurriendo en los años 30, en Alemania en particular, pero en Europa en general, y las afinidades están por todos lados, incluida la peste.
la gripe española, la radio como la tecnología de comunicación que envenena los corazones de los hombres y nos llena de odios artificiales. Ahora tenemos la industrialización de la mentira con las redes sociales y todas esas afinidades. Hay algo como ominoso en la figura de Stefan Zweig. Y después vino esa conexión con Colombia, de que la última conversación que había tenido en su vida fue sobre venir a vivir a Bogotá. Yo hace poquito hice un hilo en redes sociales cuando fue el aniversario de su suicidio, un 23 de febrero de 1942, y empezaron los chistes de la red X, ¿no? Se suicidó porque tenía que venir a vivir a Bogotá. Ese tipo de cosas que se dicen ahí, mamando gallo. Pero ese libro no quiere ser profético, ni mucho menos. Jugar a la clarividencia es un juego peligroso, pero sí hay una afinidad. Sí hay como... Este momento, yo creo que ya lo ha dicho todo el mundo, ¿no? Un mundo que se está acabando y otro que no hemos construido plenamente. Esa tierra difícil de habitar, casi nadie. Esa es mi visión de este momento. Esta semana leí un libro de ensayos de Wade Davis, que tuve la oportunidad de presentar en la Feria del Libro, y tiene un ensayo largo de unas 50 páginas sobre la crisis climática que tomé con un poco más de optimismo. Es una crítica al catastrofismo, una crítica incluso a ciertas posiciones ambientalistas extremas, una defensa del posibilismo y empata datos, ¿no? Y quedé un poco más optimista de que por lo menos ese futuro tan incierto y tan inminente como yo lo estaba viendo no está allí. Pero es un tema sobre el que todavía yo tengo más dudas, pero es una época difícil, ¿no? Esta incertidumbre sobre el futuro. Y la eventualidad de la guerra, ¿no? Y la guerra por todos lados. Ese es como ese advenimiento de la guerra que a veces uno siente que no se puede detener porque cualquier cosa puede detonarla, porque además apareció otra vez la amenaza nuclear. Entonces vimos recientemente este tema de Irán, que tiene que responder porque políticamente queda mal si no le responde al ataque de Israel a Entonces Israel tiene que responder y entonces otra Israel vez. tiene que responder otra vez y empieza a escalar las medidas de contingencia. Pareciera que, es decir, ¿cómo abordamos este tiempo éticamente? Y esa guerra fría que hay, esos diferentes ejes, porque hay una guerra fría de Rusia envenenando con desinformación, China también jugándole a la desinformación, y esa idea que ya han dicho los expertos en estos temas, historiadores, en el fondo la Segunda Guerra Mundial fue una serie de conflictos locales que se juntaron, entonces que en cualquier momento se pueden juntar, y que estamos al borde del abismo, y que puede pasar, ¿no? Con ese poder acumulado allí. Es un momento muy delicado. Es un momento muy delicado. Muy delicado. Y con, obviamente, como siempre, matices de esperanza. Uno se pregunta, ¿tendremos nosotros algún papel allí en este mundo que parece otra vez a puertas de la guerra? Si no lo esté, pero es cierto, este mundo de autoritarismos, de odio, ¿tendremos un papel? ¿Tendremos algo para aportar allí? Yo creo que la soledad de América Latina, tan famoso en el discurso de Gabriel García Márquez en 1982, es hoy más grande que siempre, ¿no? Yo creo que estamos un poco alejados de esos juegos geopolíticos, el centro de gravedad de la economía mundial se está yendo muy lejos de lo que somos. América Latina tiene algunas ventajas estratégicas de ciertos minerales y la importancia en el tema ambiental, el Amazonas globalmente. Si se unificara podría tener una voz importante a nivel global, pero no nos vamos a unir. América Latina está casi que por definición muy separada de sí misma. Tenemos historias que pueden enamorar el mundo, yo creo que para eso hemos sido buenos. Tenemos una cultura y una forma de habitar el mundo que sigue siendo atractiva. El presidente Petro ha tratado de jugar un papel geopolítico, de hablar de la paz y todo, pero yo creo que no se consolida porque no tenemos una voz unificada. La misma decadencia de los Estados Unidos ha llevado a que América Latina, que tenía por lo menos la ventaja estratégica de estar cerca, pierda aún más relevancia en el ámbito internacional. Y yo creo que la pregunta es, bueno, ¿qué tenemos los latinoamericanos por enseñarle al mundo? Yo creo que pasa mucho también por reconocer nuestras identidades múltiples y diversas. Volviendo a Wade Davis, hay un ensayo sobre la coca, muy bonito, que trata de reivindicar nuestras historias. Yo creo que sí tenemos mucho que enseñarle al mundo. Ciertas de las cosas buenas que pueden pasar en el mundo, yo creo que podrían salir de América Latina. Pero no es fácil, Jairo. No es fácil, ¿no? Bueno, ahora hay que construirle caminos, ¿no? Hay que construir caminos. Yo eso es un poco... creo que... ¿Cuáles son los escenarios que tú ves para
para el corto mediano plazo de esta crisis humana? Hay una cosa interesante, Jairo, es como si existiera una divinidad perversa la que controla la simulación humana, y estamos en una encrucijada existencial por la crisis climática en el mismo momento en que se conectan todos nuestros cerebros y aparece esa inteligencia artificial que nos está ayudando a pensar, que de alguna manera nos está dando salidas también. Y en esa tensión yo veo posibilidades. Veo algo, sí, que es medio extraño, medio contradictorio, interesante, ¿no? A pesar de todo, Jairo, me gusta habitar este mundo. Si dijeran cuál es el momento más interesante de la historia humana, pues este es uno de ellos, ¿no? Y yo creo que es el privilegio de habitar este planeta en este momento. Es interesante, ¿no? Es interesante. Bueno, allí, para volver al tema nacional, intentar conectar un poco esta crisis humana con nuestra experiencia vital, ¿cierto? Y con nuestro Macondo, que a veces pareciera permanentemente con la enfermedad del olvido, ¿no? Con la enfermedad de la que nos salvó Melquiades. Además, eso es una de las cosas atractivas de 100 años de soledad, y la forma en que podríamos, pues, generarle una cantidad de metáforas. Pero hay un video suyo que se volvió muy famoso. Ese sí que parecía profético, ¿cierto? Súper famoso, en donde, siendo usted candidato presidencial, menciona, vea, el gobierno de Petro va a ser más o menos así, ¿cierto? Y claro, digamos, quienes venimos de la izquierda, etcétera, y después como que celebramos esta construcción de la coalición, de la primera coalición, y por supuesto el triunfo de tal vez el primer gobierno progresista, por lo menos como se entiende el progresismo desde la segunda mitad del siglo XX en Colombia. Empezamos a ver que, bueno, ese video como que se iba cumpliendo, ¿cierto? Como que se fue dando así. Entonces ahí salen dos preguntas. La primera es: ¿qué fue lo que pasó? Usted un poco ya nos contó como esas diferencias en el interior del gobierno, pero también quisiera saber, en últimas, igual usted dio el paso, ¿cierto? Dio el paso al momento de diálogo, a comprender que tal vez ese era el momento que necesitaba el país, no solo democráticamente, sino políticamente. Es decir, hay una cantidad de encrucijadas allí que se presentan, y yo quisiera, desde su perspectiva, entender esas encrucijadas para saber también, desde su perspectiva, cómo se puede desatar un poco ese nudo y las alternativas políticas que puede tener Colombia dentro de ese dilema múltiple político. Jairo, una de las críticas que me hacen a mí desde los lados más de la derecha todo el tiempo, que es difícil tener una respuesta, es: ¿por qué usted, si grabó ese video y vio esos peligros, terminó siendo parte del gobierno de Petro? O sea, ¿cómo coinciden las dos cosas? ¿Cómo coinciden el que expresa ese video en noviembre del año 2021? O sea, varios meses antes de la elección. Ese no fue un video que se hizo unas semanas antes de la elección, sino varios meses antes de la elección, con la decisión que usted toma de ser ministro del gobierno de Petro y apoyarlo electoralmente en la segunda vuelta. La explicación es sencilla. Yo, cuando entré al gobierno, sabía que había riesgos y sabía que eso que yo había dicho allí era un escenario probable. Pero tampoco había que resignarse a eso. Y el presidente había hecho una invitación a un acuerdo nacional. Y a pesar, con cierta reticencia, sabiendo, vuelvo y repito, que había peligros, que la historia podría ser esa que yo traté de imaginar o adivinar en algún momento de la campaña, uno podría cambiarla también. No nos vamos a resignar a una sola trayectoria histórica. Hablábamos al comienzo de esta larga conversación ya que la vida puede coger por muchos caminos, y yo decidí en ese momento tomar una decisión para que cogiera por otro camino. Quizás ese otro camino era más difícil y resultó siendo más difícil. Quizás el camino previsto en esa entrevista era el más probable. Pero lo hice, y lo hice con una única, nadie me va a creer esto, con una única cosa en mente: aportar, tratar de construir esa otra historia diferente a la que había imaginado en ese momento. No se dio. No se dio, y creo también, esta es mi visión hoy en día, no creo que haya marcha atrás. O sea, creo que esa primera idea del presidente Petro de tener un gobierno distinto, de cierto pluralismo, no va a ocurrir. No va a ocurrir por muchas razones. Esto será motivo de análisis para los historiadores en algunos años.
pero yo creo que esa tensión del presidente Petro entre quien tiene que hablarles a sus bases y no quiere mirarse al espejo siendo un traidor a una historia política, de una militancia, y la otra que siente que tiene una responsabilidad como gobernante de lograr acuerdos y compromisos, esta primera va a ser la que va a prevalecer. Es donde él se siente cómodo, es donde él se siente leal a una historia. Y ni siquiera la ideología, su psicología es muy particular ahí. Y esa forma de liderazgo cada vez está más enterrada, dijéramos, con los pies ya hundiéndose más en esa historia, ¿no? En estas vueltas de la vida, yo todavía estaba en el gobierno, estaba en República Dominicana en una reunión de ministros de educación de toda América Latina, incluso de Hispanoamérica, y tuve una conversación con una persona que conoce mucho al presidente Petro. Y la pregunta que hicimos en su momento es una pregunta que se ha hecho muchas veces: bueno, ¿el presidente Petro va a seguir el camino de Boric? O sea, ¿va a entender que la sociedad cambió un poco y que de alguna manera él tiene que adaptarse a esa variación en las tendencias sociales y tiene que moverse al centro como un imperativo político? Y esta persona me dijo: no, presidente Petro no va a hacer eso. Pero lo más complicado es que dijo después, de manera quizás un poco dramática, más de la cuenta, prefiere la muerte. O sea, él no va a hacer ese tránsito político hacia una especie de centrismo insulso, lo veían así, que lo lleve a una traición a sí mismo. Y eso es interesante, alguien podría decir, es una forma de coherencia, pero yo creo que el cambio social está asociado con otra cosa, con la capacidad de lograr consensos y quizás traicionarse un poco a sí mismo también, sobre todo cuando uno es presidente de un país y tiene que tratar de buscar acuerdos. Su reacción, esto es un tema más coyuntural, a las marchas que se dieron en Colombia en el mes de abril, fue muy clara. Él está afianzado en una retórica que uno no puede llamar de otra manera que populista, ¿no? El pueblo de un lado, que él concibe como homogéneo, y él se presenta a sí mismo como su único vocero, y las élites corruptas de otro lado. Y quienes fueron a la marcha o son parte de esas élites corruptas o son personas que están engañadas. Yo tuve una conversación con alguien del Pacto Histórico y me dijo: no, estos están marchando con sus verdugos, o sea, no cabe la agencia, no cabe imaginarse que hay un descontento genuino, no cabe decir yo voy a abrir las ventanas de este palacio, voy a escuchar a la gente, el palacio del que él denigra, pero en el que parece estar más encerrado. El palacio de Petro, que es el castillo de Kafka, ¿no? Si lo puedo decir de manera bastante dramática. ¿Qué consecuencias podría tener ese rumbo para el país y para la política, incluso para la política de izquierda? No reformas, o más difícil de buscar reformas. Creer que gobernar simplemente es una competencia de relatos distintos y afianzarse a un relato de que él no tiene el poder, de que el poder lo tienen otros, y de que por lo tanto su fracaso es simplemente otro reflejo del egoísmo de las élites. Una narrativa fácil, pero en el fondo inane, que no conduce a nada. Pero yo tengo otra preocupación, y es, visto el populismo como una enfermedad de las democracias liberales, lo que hemos observado en otros países, y hay dos casos casi paradigmáticos de gobiernos populistas, en este caso populismo de derecha, donde las transiciones democráticas han sido bastante tumultuosas. Es el caso de los Estados Unidos con el ataque al Congreso, el caso de Brasil con Bolsonaro. Y es que terminemos en eso, ¿no? En transiciones democráticas muy complejas, con las instituciones en medio, tratando de resistir esta especie de guerra civil fría en la que estamos metidos todos y que puede seguir escalando. O sea, que no tengamos una transición democrática del todo fácil. Ese temor lo tengo hoy en día. O sea, una suerte de permanente péndulo, de permanente lógica pendular, pero no virtuosa, sino viciosa. En el 2026, todo el mundo diciendo de un lado y del otro, se robaron las elecciones. Esto no es legítimo. Y entonces los de un lado tomándose el Congreso, asaltando la registraduría, y 4 o 5 meses de incertidumbre, cosas como eso, es complicado. De alguna manera la democracia está basada en lo que llaman en inglés, hago una traducción literal, quizás no la mejor, la disponibilidad a perder. O sea, yo confío en las reglas de juego, y si yo pierdo, concedo
y digo quien ganó es legítimo. Cada vez en estas democracias contaminadas del populismo eso va a ser más difícil. Y lo estamos viendo en toda parte. Esto no es una ficción, es una realidad. Ese temor sí lo tengo. Para finalizar esta entrevista, ya pensando pues en algo en particular latinoamericano, ¿no? Desde 2014 hasta acá, la mayoría de transiciones han sido pendulares. Es decir, al gobierno de izquierda le sigue el gobierno de extrema derecha y así, ¿cierto? Hay cierta tendencia a esto. Una paradoja grande, Jairo, perdón interrumpirte, fue el gobierno de Santos, que el de 2010 fue derecha y el de 2014 estuvo más acompañado de la izquierda. O sea, hizo él mismo la transición. Un péndulo, pero con la misma persona. Hizo el propio péndulo. Pero sí, y eso tiene una explicación, una explicación económica en la región que además, bueno, siempre aquí nos gusta, pues la CEPAL y estos estudios cepalinos que hablan de la dependencia tienen además la explicación de que como nuestra economía es en términos generales primarizada, entonces dependemos demasiado de la economía internacional y esa insatisfacción genera un castigo político, en fin, me parece que eso es... económicos y los ciclos políticos coordinados, ¿no? Me parece que eso es súper interesante como explicación para América Latina porque reafirma la dependencia, es decir, una cantidad de cosas. Pero, hombre, digamos, en perspectiva de la esperanza del humanismo, del futuro que viene, ¿cómo hacerle el quite a las frustraciones de Colombia? ¿Cómo hacerle el quite a la soledad eterna? ¿Cómo hacerle el quite a las circunstancias pendulares? ¿Cómo hacerle el quite a los autoritarismos, los discursos de odio, las permanentes puertas cerradas? Es decir, a veces uno se emociona pensando, bueno, nosotros hemos dado ya ejemplo de cosas que antes pensábamos que nunca íbamos a lograr, como el proceso de paz. El mismo triunfo de Petro creo que fue una sorpresa democrática impresionante en un país que esa opción nunca la había abierto. ¿Cómo hacerle quita a esas frustraciones que podemos allí intentar escribir? Yo podría decir como dos o tres cosas, Jairo. Uno, yo creo que ya hablamos de ello y es esa lucha por el pasado. Yo creo que una forma de empezar a construir un camino de esperanza es... Hay una frasecita que me enseñó Malcolm X, que está por allá metida en los tromos de Joseph Conrad, que dice algo así como, cito de memoria: para que la vida sea amplia y llena, tiene que guardar buen cuidado del pasado y del futuro en cada momento del presente. Respetar el pasado también. Esta idea de que la historia de Colombia en 200 años es una historia de frustraciones nomás. Entonces asumimos un tono García Marquiano y es 200 años de soledad, o una historia de despojo, o una historia de unas élites insensibles. Yo creo respetar también personas que trataron de hacer el cambio, historias posibilistas que se han construido en Colombia. No es sino mirar esta cifra que publicó el DANE hace unos días de la disminución de la pobreza multidimensional. En todo caso, en los últimos 15 años ha disminuido a la mitad o incluso más. Entender eso, entender que hay ejemplos sobre los que se puede construir. La frase está manida, ¿no? Qué pereza recurrir a los lugares comunes de construir sobre lo construido, por respetar el pasado, entre todos, ¿no? Lo segundo, seguir insistiendo en el posibilismo, en coger una parcela de la realidad y cambiar algo. Por ejemplo, si Colombia logra hacer una mejor reforma pensional, eso está bien, hay que celebrarlo. Hágalo quien lo haga, porque tenemos un sistema pensional que excluye al 70% de la población. Tratar de construir una protección para la vejez, para la mayoría de los colombianos, es algo bueno. Y ir construyendo historias como esas y ver que el cambio no es la transformación absoluta de toda la sociedad en todas las dimensiones, sino es esa colección de reformas aquí y allá, que van a ser parciales, incompletas, pero que el todo puede ser incluso mayor que la suma de las partes. O sea, juntas nos permiten soñar con una sociedad mejor. Y volvamos al humanismo, ¿no? Evitar los fanatismos en este momento de locura. Yo creo que sigue siendo un imperativo. Difícil, ¿no? Porque así como el humanismo perdió en el siglo XVI en Europa, el centro parece estar perdiendo esa idea de que no es que las ideologías no existan. A veces el centro le dicen que el centro está desprovisto de ideología. No, el centro no está desprovisto de ideología. También hay una visión del cambio social, toda la tenemos. Pero hay cierta provisionalidad en nuestras opiniones, hay cierta idea de cambiar de opinión, hay cierta propensión a juntarse con los otros.
Yo creo que eso es importante para el cambio social. Que eso vaya a ser lo que triunfe, no sé, ojalá. Ojalá, todavía esto está muy incierto. Tengo una frasecita y es: lo que vaya a pasar en el 2026 es tan incierto porque va a ser definido por algún evento en estos 2 años, tumultuoso, porque vamos a tener 2 años duros, que ni siquiera nos imaginamos cuál puede ser. O sea, todo está por construir en este futuro inmediato político. Bueno, por fortuna todavía tenemos las palabras. Alejandro, muchas gracias.